La idea de este seminario era contarles un poquito cómo es que estoy cerrando mis resultados de la tesis. Un poquito la idea era pasar por un poco la motivación que tiene este trabajo, las plataformas y todos los instrumentos que más o menos vimos a la hora de seleccionar qué íbamos a usar para la caracterización de la variable que ya les voy a contar dentro de un ratito. Cómo ver si estas observaciones satelitales coincidían con las observaciones terrestres de unos equipos que hay de una red que tiene equipos acá por todo el mundo en realidad, y un poquito también de las conclusiones y qué hay para más adelante. Bueno, la motivación creo que estoy afilada porque estoy haciendo el marco teórico, entonces ahora leí mucho. Pero un par de referencias que me quedaron que me parecen interesantes es el hecho de que la contaminación atmosférica es responsable de muchísimas muertes anuales, 5,2 millones, para ser un poco preciso, es la última reporte que leí. Y dentro de la contaminación atmosférica hay varias cuestiones que nosotros podemos evaluar, diversos tipos de contaminantes, gaseosos o material particulado, sobre todo se dividen en, también algunos dirían biológicos. Y dentro de lo que es material particulado hay una variable que se llama el material particulado, PM por sus siglas en inglés 2.5, que particularmente este contaminante se considera el principal factor de riesgo global a la hora del desarrollo de enfermedades. Y se caracteriza porque tiene un tamaño de partícula igual o menor a 2,5 micrones, que eso lo que tiene de particular a la hora de estudiar enfermedades es que penetra en los pulmones. Entonces, está asociado con enfermedades cardiorrespiratorias, bueno, esas cuestiones. Otra de las cosas que me resultó interesante a la hora de ver un poco el tema de la motivación es que el humo está compuesto por todos estos contaminantes atmosféricos de los que veníamos hablando, gases y material particulado, pero la mayor, digamos, amenaza para la salud deriva de este PM2.5 del que les venía contando, porque representa el 90% del total de las partículas que se emiten en el humo. Y bueno, ¿por qué estudiarlo con la técnica de asociada a teledetección? Porque esta resolución espacial que nos permite la teledetección es como caracterizar en mayor profundidad, digamos, espacialmente, este tipo de contaminantes, que la principal limitación que tenemos a la hora de querer medir material particulado o otras variables relacionadas a la calidad de aire es que es muy costoso poner un equipo en tierra, y la particularidad que tienen estos contaminantes atmosféricos es que no son muy caracterizables, digamos, se mueven mucho en el espacio. Entonces, eso hace que tendríamos como que le llaman minar el campo de equipos, lo cual es muy costoso. Se están probando algunas técnicas de equipos de bajo costo, pero bueno, un poco la correlación entre estas observaciones satelitales y en tierra permiten ver si nos dan información interesante. Bueno, la variable en la que me centré particularmente es AOD, por sus siglas en inglés, que significan en español espesor óptico de aerosoles. Va a ser como una medida de esta cantidad de luz que vemos que puede dispersar o absorber la partícula en toda una columna atmosférica. Entonces, esta variable se caracteriza por ser adimensional y generalmente viene acompañada o representada a una cierta longitud de onda, ¿no? Vemos que, bueno, ahí tenemos la fórmula de caracterización y vemos que es una variable que viene reportándose de alrededor de los 80 con las distintas misiones satelitales que se fueron lanzando y en particular los últimos años acompañadas de estas variables atmosféricas están otras que también permiten caracterizar qué tipo de aerosol nos estamos encontrando. O sea, de esa gama de aerosoles, tratar de caracterizar, bueno, qué composición o a qué puede estar asociado. Bien más orientado al origen de ese particulado. Bueno, un poquito un resumen de algunas características de algunas misiones satelitales que son
más frecuentes o que están, digamos, en la mira también. Entre ellas destaco un poco las que usé, las que terminamos decidiendo usar, pero hicimos como un recorrido por varias. En particular usamos el instrumento MODIS de arriba del satélite Terra y Aqua, primero porque nos interesaba conseguir alguna información que tenga buena caracterización o resolución espacial. Entonces usamos un producto que tiene 1 kilómetro por 1 kilómetro de resolución espacial. Después indagamos un poco en lo que es el instrumento EPIC de Discover, que no tiene tan buena resolución espacial porque siempre uno tiene que comprometer algo, pero nos interesaba porque tenía una frecuencia, una revisita del satélite más frecuente. Está ubicado en el punto Lagrange L1, que está como a 1,5 millones de kilómetros, o sea, está bastante alejado, por eso también la baja resolución espacial, pero a su vez no solo nos permite la caracterización de todo lo que sería el hemisferio iluminado por el Sol. Entonces tenemos una frecuencia de observación interesante, pero solo en horario diurno. Y después, como un poco para armar este 3D que yo tenía en la cabeza, usamos algunas observaciones de Calypso para ver a qué altura nos encontrábamos con estos aerosoles, justamente porque como estamos viendo, bueno, decimos que tiene un efecto en la salud, bueno, ver un poco a qué altura lo estamos encontrando para ver si efectivamente podría estar asociado a eso. Bueno, dentro del algoritmo, dentro del satélite Terra y Aqua, particularmente en las observaciones de MODIS, usamos los datos procesados por un algoritmo, el algoritmo MAIAC, que este algoritmo se aplicó tanto a las observaciones, el equipo que lo aplicó tanto a las observaciones de MODIS, esto ya hace tiempo, y hace muy poco se aplicaron a las observaciones de Discover. Es por esto que también utilizamos estos satélites como para mantenerlo todo más o menos similar en ese sentido. Es un algoritmo que, la lógica de este algoritmo es que la superficie, en comparación con la capa que se encuentra por encima, la capa de la atmósfera, se mantiene invariable. Entonces se centra en digamos, caracterizar bien esa superficie para que luego los cambios que se observan, poder asociarlos a estas variaciones de la atmósfera. Bueno, un poco ya la parte divertida. Algunos resultados que planteé para esta exposición, que me parece que son más sencillos de ver. Hicimos una caracterización en torno al lado de momentos de incendio. Nos centramos un poco en esta parte sería la región centro y este de Argentina y áreas circundantes, como por ejemplo, bueno, casi la totalidad de Paraguay, un poco del sur de Brasil y la totalidad de Uruguay. Particularmente nos interesaba incorporar una observación en tierra más, y justo Uruguay hace poco puso uno de estos equipos en tierra a partir del 2020, y justo el 2020 fue un año de muchos incendios, así que tratamos de centrarnos en esto. Bueno, inicialmente las observaciones que vemos de este lado son de MAIAC, provenientes de las observaciones de MODIS. MAIAC integra tanto la observación de la pasada de Terra con la de Aqua, ¿no? Se pueden dividir, pero viene, digamos, todo integrado. Acá vemos las dos pasadas, ¿no? Y un promedio de la estación de invierno y primavera, y lo que más resaltó fue tanto 2020 como 2021. Obviamente se ve bien al norte, que es donde se sabe que están los mayores eventos de incendio, pero particularmente podemos ver que en algunas regiones del sur, cercanos a la humedal del delta del Paraná, también se observan algunos desvíos porque hubo eventos de contaminación en esa zona, sobre todo en 2020. Lo que vemos en MAIAC EPIC, inicialmente vemos que quizás ese registro de valores no es tan alto como en las observaciones aplicadas a MODIS, principalmente porque
el píxel es 10 veces más grande, o sea, eso es una cuestión a tener en cuenta. Otra de las cosas que analizamos es, bueno, esta frecuencia en observación durante el día quizás MODIS pasa en momentos donde ese valor que se detecta es más alto, pero Discover, al observar varias veces, en ese valor medio que saca, no acentúa tanto esa observación como tener una, o en realidad dos, Terra y Aqua, comparado con 8 a 10 observaciones diarias de EPIC. Otra de las cuestiones que nos llamó un poco la atención es que, bueno, ya está reportado que este algoritmo no resuelve muy bien en las zonas costeras. Parece como si yo le hubiese puesto un archivo shape encima, digamos, que delimite un Uruguay, y no es así. Y no resuelve bien en esa parte, y con el píxel más grande eso se acentúa. El problema que tenemos que es donde las ubicaciones de los fotómetros solares que usamos en tierra están justamente en dos ciudades muy costeras, que es Montevideo y que es Buenos Aires, así que después vamos a ver un poco qué pasa con los resultados en torno a eso. Sí. ¿Querés apretar el F11? F11. Gracias. Ahí está. Eso faltaba, sí. Bien. Bueno, un poco también el desvío estándar se ve que es mucho más bajo, justamente porque hay más observaciones durante el día, o eso es lo que creemos, entre un satélite y el otro. Bueno. La idea en torno a esto entonces fue, ok, Discover nos está dando múltiples observaciones durante el día. ¿Cuántas? Bueno, a la hora de sumar tanto invierno y primavera, 2020 en verde y 2021 en azul, vemos que alrededor de las 10 horas y ya después de las 20 es donde vemos que hay un número considerable de incremento de observaciones. Y vemos que, graficándolo en este sentido para ver un poco la variación horaria, si se quisiera, que no lo podemos ver tanto con Terra y con Aqua, vemos como un incremento en las horas del mediodía. Esto yo no lo agregué en esta diapositiva, pero hicimos una comparación también con los filtros de FIRMS de Day and Night, que te permite ver cuáles son los registros de cada uno. Vimos que también había mayor observación de incendios durante el día, así que creemos que quizás está bueno a la hora de observar, de tener más resolución, digámosle, temporal durante el día, si es que los incendios realmente se dan en mayor medida en esos horarios. Y después lo que hicimos fue una comparación de las observaciones entre los dos satélites, entre Terra Aqua, MAIAC, digamos, MODIS, y MAIAC EPIC. La primera, la que está arriba, también lo dividí en 2020 y 2021 como para ver si había alguna diferencia, pero es puramente visual. Los datos ahí representados de estadísticos son del conjunto de los 2 años. En la primera hay una correlación entre los valores medios diarios, o sea, acá se están tomando muchos más valores que en MODIS, sí, en MAIAC MODIS, y me puse un poco restrictiva y lo hice únicamente para días con cobertura de datos válidos superior al 60%, porque empecé a ver que algunas observaciones de EPIC estaban influenciadas por eso. Y después, la segunda correlación, que me restringió bastante más también el número de observaciones, además de agregarle la cobertura mayor al 60%, probamos esa coincidencia horaria, ¿no? Bueno, si MODIS Terra o Aqua pasan a tal hora, únicamente me quedo con las observaciones de EPIC para las mismas horas de Terra y de Aqua. Bueno, las correlaciones dieron bastante interesantes. Todas estas correlaciones son considerando el área, el misma área para las dos, digamos. Y después lo que hicimos fue caracterizar mediante Calypso también
una gráfica que no puse, pero también grafiqué todas las pasadas que encontramos para estos dos periodos, tanto 2020-2021, invierno y primavera. Cubre bastante, pero se sabe que Calypso no tiene una frecuencia de pasada o una resolución espacial tan buena como los dos satélites que mencionamos antes. En la caracterización del tipo aerosol, que es lo que permite, Calypso tiene un algoritmo que va desarmando en función de varios parámetros físicos qué tipo de aerosol podría estar asociado a esa señal. Y vemos que en mayor medida detectó el que le denominan continental contaminado / humo o humo elevado. Y después lo que hice fue quedarme con estos dos, que quizás eran los que veníamos caracterizando, y ver a qué altitud los encontrábamos. En la parte gris vemos todos, o sea, el conjunto de todos, y en el representado con marroncito sería el continental contaminado / humo, y el rojo sería el humo elevado. Se ve que en general está entre 0 y 10 kilómetros. Parte de la tesis también complementó observaciones de inyección de humo, que es otra variable que nos da MADAC-MODIS, y altura de capa de aerosoles, que es otra variable que da Discovery Peak, y coincide también en la determinación de la altitud particularmente, pero no puede dividir entre, bueno, la inyección de humo está bastante limitado a donde está el píxel de humo. Después el valor deja de ser fiable porque al funcionar con este contraste térmico necesita que sea cerca del foco de incendio para que sea fiable. Pero bueno, ese era un poco de altura de aerosoles. Y después lo que hicimos es observar un poco entonces la fiabilidad de estos datos. Acá es bastante interesante porque, como les comenté al principio en MADAC, es un algoritmo que depende mucho de la superficie terrestre y de lo que hay. Mientras más invariable se mantenga esa superficie terrestre, los resultados muestran que es mejor la aproximación del algoritmo. En entornos urbanos donde la caracterización de la superficie se vuelve más compleja, se ha reportado en la literatura que es un algoritmo que suele tener dificultad a la hora de caracterizar. Entonces, tenía otro mapa también que mostraba que en realidad el mayor porcentaje del área que nosotros estudiamos no es urbana, creo que era en torno al 5% lo que era urbana, pero bueno, es donde tenemos ubicados los fotómetros solares. En otros países o continentes tienen ubicados en otros lugares. Acá había uno en Brasil, pero dejó de funcionar en los años que nos interesaban a nosotros, entonces no lo pudimos usar. Y el de Paraguay, que pusieron uno hace poco, que también de todas formas está en zona urbana, tenía muy poco registro, no alcanzaba para algo estadísticamente representativo. Entonces, bueno, colocamos la observación satelital con un buffer de alrededor de 25 kilómetros para promediar los píxeles que se encontraban dentro de los 25 kilómetros. Obviamente en MADAC voy a tener 25 por 25, pero en MODIS y en EPIC, al ser el píxel más grande, no voy a tener la misma cantidad de datos promediados. Eso es algo a tener en cuenta. Lo que hicimos fue colocar la observación satelital con la observación en tierra. Estos equipos miden cada 15 minutos y la observación satelital lo que hicimos fue un promedio temporal de más o menos 60 minutos. Digamos, pasa a las 3 de la tarde, todas las observaciones desde las 2 hasta las 4 promediadas del instrumento de tierra. Bueno, esto está reportado en la literatura, es la técnica que más se usa, porque es la que más matchups tiene, digamos, entre puntos y más fiable representa. Bueno, ahí ven todos los AeroNet que hay ubicados en el mundo. Acá pareciera que hay muchos, pero a veces lo que pasó es que el fotómetro este se ha transportado a otras regiones de Argentina con el objetivo de caracterizar algunas regiones en particular, pero los que tienen más longevidad, llamémosle, son el que está ubicado en Buenos Aires y acá el de Córdoba, los que tienen más registros.
El de Córdoba, hay dos de Córdoba. Hay uno que se llama SET, que está en este edificio, en el techo del Bullich, y hay otro en Pilar. Sí, pero el que tiene más observaciones... El de SET tiene 10 años de observaciones. Es, 10 años, sí. Sí. Y el de Pilar sigue funcionando. Sí, esto sí. funciona. Bueno, y un poco en esta validación de observaciones, acá están todas las que usé, porque además de estudiar el 2020, estudiamos 2 años posteriores y anteriores, como para ver un poco con qué nos encontrábamos. En general, en estas observaciones vimos muy buenos resultados de Rs, y sobre todo hay un estudio que en 2017 reportó de todo Sudamérica el funcionamiento de estos equipos y encontramos un R un poco más elevado para invierno y primavera, también hizo una caracterización de invierno y primavera. Esto se lo atribuimos al hecho de que los inviernos y primavera que se registraron acá, los incendios no fueron tan significativos como los del 2020 o 2021, que son los que registramos nosotros. En ese trabajo se discute mucho también el hecho de que, obviamente, mayor presencia de estos aerosoles genera una señal más significativa y siempre medir una señal más significativa es más fiable, entonces un poco hace esa discusión y creo que va por acá el hecho de que, porque no hubo modificaciones tanto en el algoritmo como en los equipos en tierra, digamos, entonces creo que está más atribuido a eso. Y bueno, y después, cuando tratamos de hacer las correlaciones con EPIC y el equipo en tierra, no encontramos tan buenas correlaciones. Hay un solo trabajo, es bastante nuevo el reporte de MAIAC aplicado a los datos de EPIC, y hay un solo trabajo bastante nuevo de 2021. El equipo las observaciones empezaron a operarse desde 2015 hasta la actualidad, pero en este trabajo nucleado 2015-2020. Y reporta un R bastante alto, pero después cuando ves los resultados más en detalle, es muy importante tener en cuenta la región en la que están ubicados estos equipos para hacer esas relaciones, y se ve que cuando en los lo reporta a través de mapas, es de alrededor de un 40% en realidad el R que reporta de todos los datos. Nosotros solo para 2020-2021 conseguimos un R similar, cercano al que reportan ellos para Buenos Aires y el equipo CEILAB. Bueno, algunas conclusiones de los que conversamos hoy es que entre MAIAC, MODIS y EPIC se encuentra una buena correlación entre los instrumentos, sobre todo siendo bastante restrictivo a la hora de compararlos, tratar de hacer una comparación que sea lo más significativa posible. Y entre MAIAC y ARONET, lo que destacamos es que es bastante difícil encontrar valores de correlación altos en sitios urbanos. Lo que está reportado en sitios urbanos es bastante bajo, y estos valores nosotros los asociamos, hay una discusión, hay un poco de la literatura también, hay un jet de capas bajas, que es una corriente atmosférica que transporta los aerosoles desde el norte hacia estas áreas cercanas a Buenos Aires y a Montevideo. Ya está reportado esta circulación en la atmósfera, y se ha observado que llegan este tipo de aerosoles de incendios del norte a estas regiones en otros estudios. Lo que nosotros creemos es que esta buena correlación lo que está diciendo es que en realidad se detectaron incendios en estos lugares más alejados, como podrían ser Buenos Aires y Montevideo, de los focos de incendio, porque no es común encontrar buenas correlaciones en áreas urbanas cuando los valores son bajos, cuando encontramos una OD quizás de 0,2. Entonces, eso es algo que nos interesó. Y por otro lado, MAIAC EPIC versus ARONET, ya está recomendado que no es muy fiable en zonas costeras, y
y quizás en grandes áreas es un poco más interesante, pero a la hora de querer colocarlo con alguna observación en tierra se dificulta, sobre todo en Sudamérica, donde al menos el área que nos interesó a nosotros y los equipos que hay presentes justo se ubican en esas zonas. Bueno, ¿qué queda a futuro? Que ya está pasando. Por un lado es complementar el análisis con algunos contaminantes gaseosos, que un poco es lo que vinimos a hacer, que vine a hacer acá con Fer. Un poco ver el tema de otros tipos de gases que también están asociados o son trazadores de incendio, entonces es interesante ver cómo operan todos en conjunto, aunque tienen otras características que planeo que Fer me explique en más detalle. Bueno, después hay nuevas tecnologías satelitales, se está tendiendo un poco a las órbitas geoestacionarias. Hay algunas misiones satelitales como TEMPO de la NASA, que ya está como ahí observando todo lo que pasa en la calidad de aire de Estados Unidos. Uno esperaría que en algún momento nosotros lleguemos a eso también y tengamos más observaciones, porque realmente lo difícil de caracterizar los eventos de contaminación es que son muy variables en un muy corto plazo. Entonces, todos lo hemos vivido, quizás ustedes más incluso con los incendios, es como que te levantás y hay humo, después te vas a dormir y no, y después te levantás, y es como muy variable a lo largo del día, entonces necesitamos ese tipo de frecuencia. Y para altura de aerosoles también hay otros instrumentos que me gustaría explorar también. EarthCare es uno, que es un proyecto en conjunto entre ESA y JAXA, que también está orientado un poco a ver o estimar esta altura, sobre todo por el efecto que estábamos hablando en la salud, que quizás pueda resultar interesante. Bueno, muchas gracias.